Estamos en Faro Caribe. Hoy continuaremos con la entrevista a Henry Alonso Santiago Sánchez, un joven de 29 años de edad, profesional de delineación de arquitectura y ingeniería, escritor de un libro titulado En las manos del alfarero y fundador de la fundación En la rueda del alfarero. Hoy hablaremos acerca de un joven pandillero y adicto a las drogas que se convierte en escritor y gestor social. Henry, buenos días, una vez más, bienvenido a Faro Caribe. Buenos días, John, Dios te bendiga, gloria al Señor. Henry, la semana anterior estuvimos hablando de toda esta transformación que has tenido y este proceso de desarrollo personal que has vivido. Y bueno, quedamos en ese instante de la transformación en donde tú tienes una conversión a Dios. ¿Cómo ha sido esta transición en este momento cuando las personas te veían de pronto causar caos en el sector y de un momento te ven que comienza a haber una transformación en ti? Bueno, hermano, no fue fácil. Yo recuerdo que yo iba a los lugares donde no podía entrar y íbamos a evangelizar, a hacer la obra de Dios. Y recuerdo que, bueno, yo recuerdo por un lugar que antes me tiraban hasta piedra, y hasta que un día Dios me permitió hablar como con el líder de esa pandilla. Y yo hablé con él y le dije que no me tiraran más piedras, que yo no pertenecía a esa pandilla. Yo le decía, ellos me decían a mí, tú eres de los poquiticos. Yo decía, no, yo no soy ningún poquitico, yo soy cristiano. Y él, ahí hablando con él, terminaba hablándole la palabra. Y él como que le dijo a los demás, dejen ese muchacho quieto, que él es cristiano. Entonces, no fue fácil, pero Dios me ayudó a reconciliarme con todas esas pandillas. Hoy yo llego allá a esos lugares y les predico, comparto con ellos. Bueno, eso fue con estos jóvenes que habían tenido conflictos. Me imagino que había personas que habían robado, habían insultado. ¿Cómo te recibía el resto de la comunidad en donde vivías? Muchos no creían en mi conversión, muchos no creían. Pero Dios me permitió de todas las personas casi que yo le hice daño, a una por una, yo les pedía perdón a casi todas las personas. Dios me las ponía, el mismo Dios me ponía el momento y me ponía esas personas y yo les recordaba lo que le había hecho y le pedía perdón. Henry, nos hablaba de un momento en donde te tocó enfrentarte a un grupo con el que normalmente cuando estabas en las pandillas tenían enfrentamientos, en donde tú te ibas a acercar a ellos, a disertarle un mensaje de la palabra. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, bueno, una hermana de la iglesia me dijo que iba a hacer una campaña en ese lugar y me invitó a mí como predicador. Y yo le decía a la hermana que no, porque había un homicidio allá y un homicidio acá. Entonces yo le decía a la hermana que eso no, que si era verdad que Dios le había mostrado esa campaña, porque yo veía que podían desempatar conmigo. Ya yo tenía miedo. Y la hermana me decía, no, hermano, tranquilo, usted va a ser predicador allá y no va a pasar nada. Y yo me decidí, yo fui a la campaña y estaban todos los muchachos. Estaba recién el enfrentamiento en donde había dejado muerto de parte y parte. Sí, había un muerto de aquel lado y un muerto de este lado. Y ya habían pasado un tiempo, pero yo tenía miedo. Y yo llegué, yo prediqué la campaña, estaban todos los muchachos con los que yo peleaba. ¿Y qué pasó cuando viste a los muchachos que estaban ahí al frente? Imagínense, ese fue mi mensaje más corto en mi vida. Ese fue el mensaje más corto en mi vida. Pero vi el respaldo de Dios. Uno de ellos se levantó y me dijo, te salva porque eres cristiano. Y que seas cristiano de los de verdad, me dijo. Y amén, yo soy de los de verdad. Y no lo vas a hacer en ese momento. Y yo les prediqué, les dije que ya yo era cristiano, que Dios también tenía un propósito con ellos, así como Dios cambió mi vida. Y les comenté la situación, mira, muerto aquí, muerto allá, y creo que es hora de doblegar nuestro corazón al Señor y cambiar nuestra vida. Y muchos ahí me abrazaron, me saludaron. Y ahí me reconcilié con esa pandilla. Era una de las pandillas más con las que más peleábamos. Me reconcilié con ellos y ya hoy puedo entrar a ese lugar, puedo entrar a ese barrio. Ellos me saludan cuando me ven por ahí. Varón, Dios te bendiga. Entonces, es una bendición cuando ya uno no tiene que no puedo coger para acá porque aquí tengo culebra, ya yo no tengo, gracias a Dios, eso.
Ya donde yo entro, yo no tengo enemigos. Esa noche, ¿qué pasó con algunos de esos jóvenes? ¿Se convirtieron a Cristo? Algunos recibieron el mensaje. ¿Qué pasó con ellos? Sí, bueno, yo empecé entonces con una célula en Ciudadela 2000, Ciudadela 2000, una célula. Y bueno, entonces yo les predicaba, yo les decía que llegaran a la célula, pero ellos como tenían miedo de venir, porque ellos pensaban, hay muchos desconfiaban, pues entonces pensaban que yo lo iba a traer aquí como de... Pero algunos de ellos sí tuve la oportunidad de predicarle, por ejemplo a Génesis. Génesis era un muchacho que pertenecía a una pandilla que nosotros peleamos. Y yo le alcancé a predicar. Génesis murió electrocutado. Antes de morir, Dios me permitió de predicar la Génesis. El hermano Génesis también murió. Pero ahí cuando murió el hermano Génesis, yo no era cristiano. Pero con Génesis sí Dios me permitió. Henry, tu familia, ¿qué piensa de esta transformación que en ese momento, qué pensaba de esta transformación que te veía? Bueno, así como les dije, yo cuando estaba sin Cristo, ellos me dejaron. Mi papá cogió una casa alquilada y se fueron todos mis hermanos, mis hermanastros, mi madrastra, me dejaron solo. Pero cuando yo empiezo a caminar con el Señor, pasan el tiempo y ellos vieron el cambio. Ya, vieron el cambio. Muchos no creían, pero él vio el cambio y gracias a Dios, mi papá estuvo preso. Y yo estaba orando, ya estaba en los caminos del Señor, estaba orando para que Dios porque él puso una demanda por daños y perjuicios. Él era inocente, lo cogieron inocente. Mi papá no. Y pagó 3 años inocente en la cárcel, puso una demanda. Y cuando yo comencé a buscar al Señor en ayuno, oración, en la iglesia, la bendición, Dios le dieron la demanda, el Estado lo bendijeron grandemente. Y entonces ahí me dijo Alonso, mira, mi casa era de madera, muy humilde, la casa más humilde de la calle era la mía. Ya estaba empezando el primer semestre de lineante de arquitectura. Y me dice, Alonso, tú que estás estudiando eso, haz los planos. Pero ya una materia que se llama la casa de nuestros sueños. Un arquitecto, una materia se llama dibujo digital. Y nosotros teníamos que hacer que la casa de nuestros sueños, diseñar la casa de nuestros sueños. Cuando mi papá le dieron la bendición, ya yo tenía los planos, todo, porque yo hice un levantamiento arquitectónico de mi casita de madera. Hice un levantamiento y también en una misma área hice la casa de mis sueños. Entonces mi papá le dijo, papi, yo tengo todo listo. Y es verdad, sí, bueno, mira, aquí hay una bendición, me entregó una bendición. Y enseguida empecé a ver la gloria de Dios. Una casa de madera con carpa, ya era una casa muy bonita. Mi papá me dio una bendición grande. Alonso, construye, diséñala como tú quieras. Somos 3 hermanos, hicimos 3 apartamentos. Y empecé a ver la mano de Dios. Tu madrastra, quien habías herido y por quien hubo la separación entre tu padre y tus hermanos, ¿cómo te veía para ese entonces? Bueno, cuando ya yo empiezo a ir a la iglesia, ya mi papá nuevamente otra vez empezamos nos reunimos otra vez. Y yo iba a la iglesia y se hablaban sobre el perdón, que perdonara. Y yo peleando con el Espíritu Santo, yo decía, pero si eso pasó hace muchos años, ¿para qué iba a pedir perdón? Y me decía, perdón, pídele perdón. Y siempre hablaban sobre el perdón, el resentimiento. Y un día me levanto un domingo muy temprano, me recuerdo yo que me levanto tempranito. Yo dije, antes de ir a la escuela dominical, yo tengo que pedir perdón. Yo llegué a mi madrastra y le pedí perdón, le dije todo lo que había hecho y que me perdonara, eso no estuvo bien. Ella empezó a llorar conmigo, nos abrazamos. Imagínate que días después me empezó a acompañar a la iglesia. Que el perdón fue una bendición porque se motivó hasta a buscar a Dios mi madrastra. Empezó a ir a la iglesia conmigo. Ahí está ella, mi madrastra. Henry, háblanos de ese gran paso que diste cuando, llegaste a la universidad. Ya una cosa de ensueño para ti. ¿Cómo fue eso? Bueno, John, yo recuerdo que para iniciar tenía que hacer un examen y una entrevista. Yo estaba nervioso y yo recuerdo que hicimos un examen, un salón grande, puro computadores. El profesor, cada quien con su computador y van a entrar a la página Colmayor Bolívar y de ahí le dan clic a tal. Yo dije, este hombre, ¿qué fue lo que dijo? Eran 30 minutos todos desarrollando ese examen, pero yo no sabía manejar un computador. Y de repente la muchacha que está al lado mío, ya pasa el tiempo y ve que yo no he entrado ni a la página ni nada. Me dice, ¿tú por qué no haces nada? Yo le dije,
yo no sé manejar un computador. Ay, ¿tú qué haces aquí? No, unos evangélicos. Unos evangélicos quieren que yo estudie, que yo avance y yo terminé mi bachillerato, pero no sé manejar bien un computador. Y en el momento salió el profesor. Ella dobla el teclado y cogió ahí, entró rapidito a la página y para responder el examen era A, B, C, D. Ella me dice, con la ruedita baja las hojas y selecciona A, B, C, D. Yo cogí Timarindo a 2 pingües enseguida. Comenzaste a tirar. Sí, y terminé primero que los terminé primero que los demás. Bueno, ya creo que la semana después, creo que era la entrevista. Y me hicieron un poco de preguntas, la entrevista, y me tocó decirle todo mi testimonio. La entrevista se puso a llorar. No, yo te voy a ayudar, tú tienes que salir de eso y tienes que avanzar. Y Dios me puso en gracia con la entrevista. Y bueno, ella me dice, no, yo soy la que doy el visto bueno aquí y esto, y te voy a ayudarte. Y de gloria a Dios. Tiene que esperar un mes para ver la lista de los admitidos en la universidad. Cuando yo llegué, pasaron el mes, yo llegué allá, vi la planilla, mi nombre, Henry Alonso Santiago Sánchez. Yo me pellizcaba, y yo pasé ese examen, pasé esa entrevista. Pero era Dios y bueno, y yo entré, recuerdo que imagínense, la primera materia informática. Dios mío, yo le tenía miedo a los computadores, informática. En ese tiempo Arrau era profesor de informática. Hoy el hombre me ayudó demasiado. Yo le fui sincero de mi vida desordenada, desde niño, de jóvenes. Yo me alejé de los estudios de temprana edad, y el bachillerato lo hice todo en un año. Imagínate que aprendí yo ahí, nomás los domingos. Y yo le fui sincero a él, y él me ayudaba, se quedaba conmigo, a Raúl. Y yo creo que Dios vio todo eso, porque hoy es el rector de la Universidad U Mayor de Bolívar. Él es el rector ahora. Yo cuando en estos días y me dice, no, a Raúl es el director, el rector de la universidad, y de gloria a Dios, tremendo. Y bueno, yo veo como Dios me ayudó, puso personas en la universidad y me ayudaron demasiado. Y ahí Dios, poquito ahí en la universidad enseñándome comportamiento profesional, cómo debía hablar, cómo debía expresarme. Yo cuando estaba en la universidad dije, no, Dios aquí me está preparando, no solamente para aprender a hacer un diseño, una casa, de construir, dirigir una obra, ¿no? Vi que Dios también me estaba en otras áreas. Por ejemplo, una materia que yo creía que era un relleno, era simplemente un relleno de la carrera que estaba estudiando, pero no era simplemente un relleno. Diseño editorial. Teníamos que escribir un libro. En esa materia. Y muchos me decían, porque yo a todos los compañeros me los llevaba para la biblioteca cuando estaban horas libres. Me los llevaba para la biblioteca, ya les compartía mi testimonio, les compartía la palabra en la biblioteca. Ya todo el mundo me dice el varón. Yo entro a la universidad ya en el U Mayor de Bolívar y me dicen el varón. Hasta el rector, los profesores, varón. Y yo recuerdo que en la materia me decían los compañeros, varón, ¿y por qué no hace en el libro? Escribe tu testimonio. Yo dije, verdad, buena idea. Escribí mi testimonio en el transcurso de esa materia, diseño editorial, escribí mi libro. Y le entregaron, entonces el librito, veía que alguien me lo cogía a la otra persona y me decía, varón, préstame tu libro, varón, préstame. Y lo prestan el librito. Ya de tiempo después que ahora fue que lo imprimí el libro y lo compartí. Ya. ¿Cómo es el nombre? Repítele el nombre. El libro se llama En las manos del alfarero. ¿Y cómo pasó de ser el cumplimiento de una asignatura de clase a convertirse en un libro que ya está publicado? ¿Cómo fue esa transición? Sí, bueno, yo lo escribí, ellos me corrigieron, me ayudaron. Y bueno, cuando inició la fundación, yo vi la necesidad no tenía recursos, no tenía cómo ayudar a los muchachos. El lugar donde estábamos era un lugar abandonado, totalmente abandonado, sin nada. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo hago para yo organizar este lugar, para pintarlo? El libro fue una bendición. En la necesidad esa fue que me inició el despertar de publicarlo, de imprimirlo.
Entonces yo lo imprimía, los pastores de Misión Boston me ayudaban, me Alonso, necesito 10 libros, me ayudaban. Pastor de Misión Boston, Santa Rosa, de todos esos pueblos de ahí para arriba me ayudaron mucho con los libros y ahí fuimos organizándonos lo que es la fundación. ¿Cómo fue ese proceso o ese ambiente universitario en el que estaba? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo lo sentiste? Al principio dijiste que era algo en el que te enfrentabas desconocido para ti, pero al pasar el tiempo, ¿cómo te adaptaste y cómo viviste dentro de la comunidad de alumnos? En el principio me dio, bueno, como dije, Dios permitió que fuera ese lugar para que Dios me enseñara muchas cosas. Estaba empezando el evangelio, tenía un vocabulario muy, muy feo. Y siempre me corregían los profesores. Yo cuando llamaba a un profesor, yo le decía, llega. O cuando llamaba a un compañero, causa, préstame un lápiz. Causa. ¿Qué te decían los compañeros? Me decían, varón, usted no puede hablar así, varón. Usted no puede hablar así. Y no. Entonces me decían, no, hágame el favor. Ellos me enseñaban, varón, usted puede decir, hágame el favor. Entonces eran unas palabras. No fue tan fácil de cambiar tu forma de expresar. Mi vocabulario, la manera de caminar. Caminaba como un bandido. Varón, usted no puede caminar así, varón. Fue una bendición los profesores, el mayor de Bolívar, los compañeros. Y bueno, Dios ahí en el transcurso me fue ayudando a hablar, a caminar, cómo hablar con una persona. Y entonces fue una bendición esa experiencia en la universidad. Henry, bueno, pasemos ahora a la fundación, porque es allí donde te conviertes en un gestor social con personas en condición de habitantes de calle y adictos a las drogas. ¿Cómo comienza la apertura de este lugar? Ya nos hablaste un poco haciéndonos una introducción en sí, ¿cómo inicia este proceso? Bueno, después de 7 años que yo llego a la iglesia, ya un poquito afirmadito ahí en el Señor, 7 años, porque hay una anciana que me recibió en la iglesia, esa era mi madre espiritual, hermana Nicasia. Ella me decía, olvídate de Ciudadela 2000, olvídate de ese lugar, olvídate de las malas amistades, olvídate de todas esas cosas, porque por ahora no puede. Pero cuando pasaron 7 años, después de 7 años, Dios me inquietó ahí a Ciudadela 2000. ¿Cómo inició la fundación? La fundación inició con una célula. Yo una terraza, ahí frente al lugar, una terraza, me prestaban una terraza, un varón. Ahí hacían un punto de predicación. Un punto de predicación. En la terraza me la prestaban, yo buscaba un parlante, un muchacho de ahí de Ciudadela 2000, mano Jason Murillo, él me prestaba una silla, me acompañaba ahí él, la esposa, y yo predicaba. Nadie se acercaba. Y así empezó todo. Y un día Jason me dijo, hermano Alonso, tuvo un sueño que Dios te entregaba porque la célula estaba frente a la fundación. La fundación, el lugar es abandonado, él me señalaba hacia el lugar abandonado y me decía, Alonso, yo soñé que Dios te entregó ese lugar. Pero yo decía, pero eso es imposible que Dios me entregue eso, porque eso es de los católicos. Decía yo, en mi incredulidad. Y no. Y de repente en la célula empieza a congregarse un venezolano, se llama Orlando. Orlando una vez me llamó por acá aparte y me dice, tuve un sueño contigo, Alonso, que Dios te entregaba un lugar grande y descendían unos ángeles del cielo con escoba, con trapero, con palitas de recoger de basura, y hacían un aseo general en un lugar grande y Dios te lo entregaba. Y yo decía, esto no es casualidad. Jason me muestra un sueño que tuvo conmigo. Y ahora este venezolano que no sabe nada de lo que está pasando, me dice a mí que Dios me entrega el lugar. Y un día tengo un sueño yo, que estoy en el lugar, pero al lado está una iglesia católica. Al lado del edificio hay una iglesia católica. Entonces cuando estoy en el sueño, estoy en el lugar, el curita me dice, oiga, ¿usted qué se ha metido ahí en ese lugar? Y él me dice, no, yo quiero hacer un trabajo social, quiero restaurar este lugar. Este lugar es un lugar donde se consume droga, es un lugar donde veo que roban, ahí es que se esconden, es un lugar donde abunda el pecado, y yo quisiera hacer un trabajo social.
Él me dice, pero eso es muy peligroso, me dice él. Nosotros hemos intentado hacer muchas cosas en ese lugar, pero me han amenazado, el mismo cura lo han amenazado y porque en el mismo lugar hasta vendían droga. Hay alguien que vendía droga. Él me decía, no te recomiendo eso, no te metas en ese lugar. Yo dije, pero yo escuché que usted es el que administra ese lugar. ¿Usted por qué no me da un permiso? No, pero no es peligroso, me decía él. Pero me lo dio, me dio el permiso. Pero mira que te avisé que es peligroso, no si algo atentan contra tu vida, algo. Yo dije, no, tranquilo. Él no sabía que yo era miembro de la pandilla de ahí de Ciudad de los 2000, 7 años atrás. Y bueno, yo llegué al lugar y le dije, bueno, aquí ya se acabó. Y aquí no se va a vender más droga, aquí no se va a consumir más droga. Esto, desde hoy, y esto es una fundación. Vamos a tocar puertas al SENA, se van a capacitar. El hermano Jason, él tomaba alcohol. El hermano Jason empezó a capacitarse. Se casó con su esposa. Se bautizaron. Y Dios empezó a bendecir muchos jóvenes. Aparte del hermano Jason, otras personas. Capacitarse. ¿Y hoy qué se hace en esta fundación que fue creada por ti, que también eres su director? Sí, soy el director y fundador de la fundación. Bueno, ahora es un centro de rehabilitación. Ahora es un centro de rehabilitación. Ahí estamos con muchachos. Hay 2 clases de pacientes. Hay un paciente que la familia lo lleva y los familiares no. Ellos responden por la alimentación de sus pacientes. Y nosotros, aquí en la iglesia, el grupo que a veces ustedes salen al mercado, a Surto, hermanos de la iglesia, que salen y llevan pacientes que son habitantes de calle, no tienen familia. También le damos una oportunidad a esos pacientes. Le llamamos pacientes por misericordia, que no tienen familia quien los ayude. Les abrimos las puertas. Es un lugar prácticamente espiritual. Nuestras terapias son ayuno, culto, vigilia. Y más que todos los pacientes ahora que están llegando son pacientes que vienen de la clínica La Misericordia, San Felipe de Baraja, muchas clínicas psiquiatras. Entonces los familiares ya vieron que lo desintoxicaron, ya lo limpiaron y ahí se van a hacer un tiempo con el Señor, un tiempo como un encuentro con Dios, a fortalecerse en Dios. Y hemos visto jóvenes que se han bautizado, ya 2 matrimonios. Hemos visto cómo Dios ha cambiado muchas vidas. Hoy yo llego a la iglesia, los veo vestidos de mujer. Para mí esa es mi paga, esa es mi paga. Verlos sirviéndoles al Señor, viéndolo en la iglesia, esa es mi paga a mí. ¿De qué se sostiene la fundación en la Rueda del Alfarero? Bueno, la fundación La Rueda del Alfarero la sostiene Dios. Nosotros pedimos una alimentación, una gota de alimentación a los familiares. Ya nosotros pedimos 5,000 para el almuerzo, 5,000 para la cena y un desayuno. Eso es lo que pedimos nosotros. El sostenimiento de la fundación, los gastos, donaciones. Nosotros tenemos una página en Facebook, se llama Fundación La Rueda del Alfarero, y nos escriben, hermano Alonso, acérquese por acá a buscar una ropita. Hermano Alonso, acérquese por acá a buscar un bulto de arroz. Ya esos pacientes que son por misericordia, Dios nos ayuda. Por ejemplo, la iglesia de Misión Voto, Pastor Álvaro nos ayuda con arroz, con comida. Cuando dicen misericordia es que están totalmente gratis. Sí, paciente de misericordia es que lo sostiene Dios a ellos. Regálanos un número de teléfono si alguno de nuestros oyentes quiere hacer un aporte a la fundación. ¿Cómo puede contactarte? El número de la fundación es 322-590-3657. En Facebook, ¿cómo apareces? Fundación en la Rueda del Alfarero. Alonso, ahora antes de finalizar, quiero que te dirijas a esos jóvenes que en estos momentos atraviesan la misma situación que un día tú atravesaste, tal vez, en donde están llenos de resentimiento, están llenos de odio, están participando en robo, en droga, en pandillas. ¿Qué tienes que decirle a ese tipo de jóvenes? Bueno, yo les quiero compartir a esos jóvenes que la esperanza, el único que puede llenar es nuestro vacío. Ese vacío, yo tuve ese vacío y a mí me lo llenó Dios. Yo un día clamé al Señor y les puedo decir a todos los jóvenes que estén escuchando que el día que ellos se decidan, se dobleguen delante de Dios, clamen al Señor, ellos verán la respuesta. Ellos verán la respuesta porque todo esto inició, lo que yo hoy veo, lo que Dios ha hecho con mi vida, todo inició de un día yo clamé al Señor. Así que yo motivo a los jóvenes que se encuentran en la droga, que se encuentran abandonados por sus padres, se encuentran en situaciones críticas, duras,
yo los motivos que clamen a Dios y verán la respuesta. Alonso, muchas gracias por segunda vez estar con nosotros. Realmente ha sido gratificante escuchar tu experiencia de superación personal y cómo Dios ha transformado tu vida. De verdad, muchas gracias por estar aquí en Faro Caribe. Gracias, Cassiani. Gracias a ustedes por invitarme aquí al programa, que es una bendición. Okay. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en nuestra próxima emisión en Faro Caribe.